Julia, bella mezcla de diosa y pantera. Bueno, estamos de vuelta aquí en El Gigante de la Mañana. Doncella desnuda que habita el Guairá. Arisca romanza curvó sus caderas, copiando un recodo de azul paranda. Qué linda la música india, ¿eh? Bellísima, sin duda alguna. Y qué adecuada para dar la bienvenida a nuestro próximo invitado del día de hoy. Es un lujo y un privilegio Lo para estamos nosotros. escuchando cantar. Exactamente, Sí. exactamente. Lo tenemos acá con nosotros en El Gigante de la Mañana, en el Día de la Guaraña, Alberto de Luque. ¿Cómo le va? Bienvenido, don Alberto. Qué privilegio. Muy buenos días, un placer inmenso en saludarte y también para la teleaudiencia. Un placer, mis amigos, de estar aquí en este día tan especial que es el Día de la Guaraña. ¿Cómo lo toca a usted especialmente, inclusive? Así mismo es, ¿me dijiste tu nombre? Paola. Paola, discúlpame. Paola, yo conocí al creador de la Guaraña, compartí con él seis años en Buenos Aires, me refiero al maestro José Asunción Flores. La Guaraña pues es la música ciudadana, la música ciudadana paraguaya de inspiración folclórica. La Guaraña es la verdadera música paraguaya. ¿Y nos puede contar un poquitito más al respecto de esos primeros años de la guaraña, emergiendo como ese nuevo género de música paraguaya? Y bueno, el maestro José Asunción Flores, con apenas 21 años, él escribió la guaraña, creó un nuevo ritmo, le dio con la síncopa, como se dice musicalmente, él dio la originalidad al ritmo de la música paraguaya. Por decirte, esta misma guaraña que acabamos de escuchar, india, un pararirarirarararararari, un parararararararari, el siempre está, es el que le da la síncopa y le dio la originalidad, la diferencia entre la polca y la guaraña. Polca, pues hay polca rusa, hay polca polaca, Por supuesto. polca argentina. Claro, depende del país. Exactamente. La polca originalmente viene de Bohemia, ¿verdad? Polonia. Y Flores creó este nuevo ritmo y gracias a él yo lo considero un prócer musical a Flores. ¿Cómo era el maestro Flores? El maestro era un bonachón verdaderamente, y era un hombre bastante culto. Te hablaba de cualquier cosa, con mucha capacidad. ¿Y qué le dijo un día? Alberto, estoy pensando, quiero hacer algo nuevo, está sonando algo en mi cabeza. ¿Cómo fue? Algo muy lindo. Yo te voy a contar una anécdota. Yo tenía 16 años aproximadamente y estaba estudiando teoría y solfeo con el maestro Francisco Alvarenga. Ya llevaba estudiando 2 años, creo. Yo tenía 16 y 17 años. Y venía yo en el subte repasando mi nueva lección. Leyendo, y ahí yo no me importaba nada de la gente llena, el subte lleno de gente. Lógico, sí. Viene un señor y se me acerca y me empuja así con la rodilla. Y algo así, yo no le hice caso porque yo estaba en otras cosas. Y después me empujó otra vez y miro, le encuentro al maestro Flores. Amigo suyo. El maestro Flores, claro, yo canté en varias oportunidades con él. Y bueno, entonces a la pucha me dice, pero demasiado estudioso. Vinimos hasta Plaza de Mayo, o sea que de Chacarita a Plaza de Mayo. Nos bajamos ahí en Plaza de Mayo y yo saqué de mi carpeta una guaraña de él y le canté. Era Ñaza Indipe, la letra de Félix Fernández y la música de él. Entonces me puso la mano acá paternalmente en el hombro y me dijo, Rodríguez, mi apellido pues es Rodríguez. Claro, sí. Me dijo, Rodríguez, vas a ir muy, muy lejos, me dice, vas a ir muy lejos, vas a ser famoso, mi hijo, me dijo, vas a ser un gran embajador un día de la música paraguaya, pero a la fama no le hagas caso nunca, me dijo. ¿Y por qué, maestro? Le dije, la fama es puro cuento, mi hijo, me dijo. La fama es puro cuento, mi hijo. Tu conducta como hombre, vos tenés que tener una conducta y tenés que, con esa conducta, ser un hombre triunfador. Porque el hombre que no tiene conducta no es triunfador, me dijo. Era un hombre de honor, entonces. Claro, claro. Es que eran los hombres de antes,
éramos mejores. Es distinto, definitivamente. Estamos viendo allí fotos justamente del maestro José Asunción Flores. Ahora, justamente viniendo a cuento lo que usted me está comentando, ¿eran tiempos distintos también, justamente que eran propicios para el nacimiento de la guarania? El cantarle a las bellas damas, las clásicas serenatas. ¿Cómo se sintió esa época? Y bueno, la verdad que yo todavía no había nacido cuando el maestro creó la guarania, ¿verdad? La guarania se creó en el año 1925. Yo no estaba ni en la botamanga de mi viejo. Todavía no, sí, faltaba un tiempo. Sí, un rato largo. Entonces yo sí tuve la dicha de compartir con él varias tertulias familiares en Buenos Aires, con otros colegas, y él nos contaba del nacimiento. Lo recordaba a Manú, él lo decía Manú, a Manuel Ortiz Herrero lo recordaba a cada momento. Lo quería mucho, porque resulta que la guarania india, la letra originalmente se hizo en guaraní. Sí, eso sí. Lo hizo Fontao Mesa. Y Flores, Ortiz Herrero hizo una letra en español y le quería entregar a Flores. Y no veía la forma de encontrarle porque Flores era joven y se pasaba farreando. Entonces, hasta que un día, ¿cómo se llama? Darío Gómez Cerrato, que era muy amigo de Manuel Ortiz Herrero, le dijo Manuel Ortiz Herrero, tráelo a Flores acá un día. Y bueno, le prometió que le iba a traer y un día le llevan una serenata a Ortiz Herrero. ¿Le llevaron la serenata a él? Flores, con su gente. Y ahí aprovechó Ortiz Herrero y le mostró la letra de India en castellano. Le dijo, esta guarania se debe cantar en castellano, porque esta guarania se va a cantar en todo el mundo. ¡Qué momento histórico! Claro. Le dice, así en guaraní esto va a ser regional, le dice. Y Flores entendió el mensaje, le agradeció mucho, llevó la letra, lo hace llamar a Fontao Mesa, que era su amigo, el autor de la primera guarania cantada, Arribeño de Sabi. No sé si conoces. Probablemente cuando la escuche. Sí, claro. Sí. Llorar la pena de amar. Ah, claro, por supuesto. Fatal. Bueno, la primera guarania cantada, la letra de Fontao Mesa. También Fontao Mesa hizo la letra de Caatipe. Le hizo llamar Flores, le mostró la letra de Ortiz Herrero y le dijo Fontao Mesa, muy linda la letra, le hizo. Le pasó la letra de India en castellano y le dijo, vos podés hacer de tu música lo que quieras. Lo que sí quiero que sepas, José Asunción Flores, te retiro mi amistad de por vida, le dijo. ¿Pero por qué? Y nunca más lo vi, dijo el maestro Flores. ¿Se enojó, don Fontao? Se enojó. Nació en San Pedro del Cuamandillú, Fontao Mesa. ¿Y se enojó tanto porque él hizo la letra originalmente en guaraní? Claro, ya se cantaba, en Asunción se cantaba ya India. Y luego aparece la segunda letra que es India, y que es la definitiva, y además fue un acierto. Fue un acierto porque India se canta en todo el mundo. Y es vigente hasta el día de hoy. La pena de amar. Sí, tal cual. Esa es la primera guarania cantada, Arribeño de Sabi, de Fontao Mesa y José Asunción Flores. ¿Y nunca más volvieron a ser amigos, don Alberto? Nunca más lo vi, dijo. Flores, nunca más, se enojó conmigo para siempre, dijo. Es que el temple del músico, quizás su temperamento es tan apasionado que toma todas sus relaciones con esa misma pasión, quizás. Y quizás sea así porque resulta que, Paola, el músico, el verdadero artista, es muy sensible. Y la parte que él más quiere sobre esta vida, en esta vida, es justamente su obra. Exactamente. Es su obra. Su hijo. Claro. ¿Y cómo usted se sintió a lo largo de tantos años de carrera? Uno de los más importantes embajadores de la música paraguaya. Muchas Tantos gracias. escenarios pisados. ¿Cómo se siente cada vez que canta una guarania, que canta una de estas canciones? Y bueno, yo me recuerdo siempre de los momentos inolvidables. Yo compartí 6 años la amistad del maestro Flores. Una época muy linda fue Buenos Aires, pues era la meca de todos los grandes artistas. Musicales. Sí. Allá estaba José Asunción Flores, Herminio Jiménez, Francisco Alvarenga. ¿Había un bar quizás a donde iban a tomar café y se sentaban? Sí, en Congreso. Al Congreso. En Congreso. Y ellos
Eso era una élite, eso fue una élite. Roa Bastos, Néstor Romero Baldovino, dramaturgo, Jacinto Herrera. Toda una generación de gente muy importante que con ellos triunfó la guarania en Buenos Aires. Y desde Buenos Aires fue el trampolín para el viejo mundo, para que las guaranias surgieran en todo el mundo. Antes era más simple, ¿le parece quizás tomar ese trampolín y llegar a Europa, a los países asiáticos, donde tan bien querida y tan bien recibida era la música? No, yo creo que antes era más difícil. ¿Le parece? Sí. Pero lo lograban. Sí, se logró. La primera guarania se editó en el año 1944 en Buenos Aires y lo editó Fermata, que es nuestro gran amigo y coautor de Demetrio Ortiz. Justamente yo voy a cantar una guarania de esa, de Demetrio y de Ben Molar. Tenía una editorial muy importante, este señor. Esta editorial se llamaba Fermata. Y él editó India, la primera guarania. O sea que él fue el que impuso la guarania, claro, gracias con la presencia de los grandes maestros. Y un Samuel Aguayo, un hombre olvidado en el Paraguay, lamentablemente, pero muy querido en la Argentina. Y un hombre que con su voz conquistó con la música paraguaya esa hermana República Argentina. Samuel Aguayo. Sí. Hay tanto todavía por conversar, tantísimo, tantas anécdotas, tantas Mira, historias. hay muchas cosas por contarte con respecto a la guarania, Paola, porque dio la casualidad que yo me inicié con ellos en Buenos Aires. Exacto. Con exacto. 16 y 17 años. Una época de privilegio, sin duda, y también de oro, una época dorada. Y vamos a hablar también de Primavera de Recuerdos, dentro de un ratito nada más, este evento fantástico donde usted mismo va a estar justamente en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Y lo vamos a estar conversando todo dentro de un ratito después del corte. Bueno. Regresamos. Bueno, seguimos aquí en El Gigante, seguimos compartiendo también con un gigante de la música también, la música paraguaya, compartiendo con él anécdotas y bueno, recordando a otro de los grandes también de la música paraguaya. Sin duda alguna, es lo correcto decir un gigante de la música. Antes de continuar nuestra apasionante entrevista con don Alberto de Luque, vamos a hablar de un lugar fantástico donde encontrás lo mejor para hacer ejercicios. Y es uno solo. Sí, estamos hablando de Sara Comercial, que tiene esta oferta increíble, que es la Multifuerza Gene Evolution. Así que hay que aprovechar esto. Este sistema de poleas en acero con cobertura antioxidante de alta resistencia, disco de pesos con cobertura de plástico perfilado, asiento confortable en cuero, una torre de pesas de 50 kilogramos, más de 30 ejercicios vas a poder realizar con esta Multifuerza Gene Evolution, que cuesta 1.350.000 guaraníes al contado y lo puedes hacer en 12 cuotas de 167.000 guaraníes. Así que aprovecha esta oferta que tiene para vos Sara Comercial. Aprovecha ahora, empezá a llamar al 615-240, el número de teléfono de Sara Comercial, o andate ahí en Mariscal López, esquina Bulnes, en Villa Morra. Vas a encontrar todas estas ofertas que tiene para vos Sara Comercial. Ahora sí estamos de regreso y vamos a continuar charlando. Hoy en el Día de la Guarania recordamos con anécdotas y recordamos con historias que solamente pueden venir de uno de los protagonistas justamente del crecimiento del género. Nos contaba don Alberto, ¿usted tiene alguna predilecta de las guaranias? Porque nos contaba de tantos amigos suyos que eran o compositores o escribieron alguna letra en particular. ¿Tienen en algún momento una favorita a la hora de cantar guaranias? Por supuesto, hay dos guaranias que yo adoro, tres vendría a ser. Una de ellas quiero cantarle enseguida a ustedes, de José Asunción Flores y Ortiz Guerrero, que es Paraguaype. Y la guarania India y Nerendapayú, que también es la letra de los dos grandes pioneros verdaderamente de la guarania, porque Flores fue el que creó la guarania, pero posteriormente, después de 3-4 años, se acopló Ortiz Guerrero, que fue una persona visionaria, tal así que gracias a él se hizo la letra en castellano de India
que se canta en todo el mundo. Es cierto, se canta en todo el mundo actualmente. Y justamente hablando de eso, ¿cómo le parece a usted que es el plano actualmente para el músico paraguayo? Bueno, yo creo que Paraguay, desde luego, ahí están en La verdad que acá es un mercado difícil porque es un mercado reducido, ¿verdad? Es un mercado reducido y generalmente todos los grandes artistas tuvieron que emigrar, dejar nuestro país y hacer su nombre afuera. Todos los grandes nombres se hicieron afuera. Sin embargo, no es el caso suyo. Por ejemplo, usted es profeta en su tierra, usted es queridísimo aquí y en el extranjero. Paola, yo viví 30 años fuera. 30 años, o sea que yo viví más afuera que aquí en el Paraguay. O sea, ¿le resulta que tuvo que desarrollar su carrera en el extranjero para lograr el cariño o el nivel del que usted goza aquí en este momento? Y bueno, y la verdad que sí, yo pienso que sí, que la semilla que hemos sembrado durante los largos años, yo llevo casi 62, 63 años de carrera. Es que empezó tan jovencito. Sí, claro. Yo nací cantando ya. ¿Cómo fue? Usted decía que a los 14 años fue para Buenos Aires. Así mismo es. A estudiar música. Así es. Yo me fui con mis sueños a cuesta, con mis alforjas a cuesta, verdaderamente, a Buenos Aires, sin saber lo que me esperaba. Porque había sido que la gran ciudad es muy difícil. Hasta adaptarse, hasta que yo llegué a conocerle a los grandes maestros y comencé a cantar, se me abrieron las puertas en Buenos Aires. Y quizá lo adoptaron como una especie de sobrinito, ¿no? Sí, porque yo era jovencito, apenas tenía 17 años y ya estaba cantando con los grandes maestros. Así que eso fue una satisfacción muy grande y eso fue gracias a que yo me fui muy joven. O sea, siempre lo supo, fue una cuestión de vocación. Sí, yo sabía que yo tenía que cantar. A los 20 años yo ya llegué a Europa, Paola. Y ya en Buenos Aires había grabado en la RCA Víctor con el maestro Herminio Jiménez, canté en concierto con el maestro Flores, canté en varias películas. ¿Algunas que recuerde? Una que recuerdo es con Alberto Closa. Quiero vivir contigo, y la actriz era Susana Kramer, una alemana. ¿Fue filmada en dónde? En Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Y cómo era el movimiento de la industria del cine en ese momento? La pucha. Era la época de oro. Era la época de oro porque, de paso, un gran compatriota nuestro, un gran músico, posiblemente uno de los más grandes músicos, Herminio Jiménez, era el que hacía los fondos musicales para las películas argentinas. Claro, la banda sonora. Exactamente, la banda sonora. Y él fue premiado, galardonado con una palma de oro por haber escrito la mejor música del año en 2 oportunidades. En Cannes, el festival de Cannes. No, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Era un festival de Buenos Aires. Sí. Fantásticas historias, realmente increíbles. Pero no podemos dejar de hablar de este festival que va a tener lugar, Primavera Guaranías. de Recuerdos. Sí, fantástico, de la Fundación Puertas Abiertas. Cuéntenos al respecto de esto, el 21 de septiembre, para festejar la llegada de la primavera. Allí estamos viendo en pantalla. Sí. Guaranías dice Primavera de Recuerdos, viernes 21 de septiembre, nuestro día, el Día de la Juventud. Claro. 20 y 30 horas de entrada general. Bueno, Generación va a estar ahí, José Luis Ardizone, Lisa Bogado, Clotilde Cabral, Oscar Falala con su orquesta, Alicia Patiño, Alberto de Luque, Zunilda Ramos, bueno, Generación ya dije, Lisa Bogado. Así que va a ser una noche, una constelación de estrellas. Sin duda, es impresionante el line-up y vamos a de cantar artistas. las clásicas guaranías esa noche. Así que yo creo que va a ser una noche mágica para que los amigos vayan a escuchar la guarania en el teatro y van a apreciar la calidad y la categoría de la guarania. El por qué la guarania se impuso, porque la guarania posiblemente sea la música más bella del mundo. El género más hermoso, sin duda alguna, y si vamos a hablar de géneros romance. Esto va a ser en el Teatro Municipal Ignacio Apane y pueden hacer sus reservas al 308-597 o también pueden llamar a la boletería del teatro que les van a informar más al respecto de este evento que va a ser el 21 de septiembre. Antes de eso usted va a estar en Posadas Misiones, ¿es cierto? Ahora exactamente esta semana estoy viajando
para un evento muy, muy importante, mi querida Paola, porque los músicos argentinos vinieron a visitarme acá en Asunción y me pidieron para que yo acuda a este festival donde van a pedir perdón al Paraguay por el genocidio del 70. Compusieron una canción, me trajeron el disco, Perdón Paraguay se llama. Los artistas argentinos, van a venir artistas brasileños, artistas uruguayos, y en representación del Paraguay voy yo. Es fantástico. Alejandro Carvajal de Uruguay, Atahualpa Maica de Brasil, Julián Cini, Lucas Segovia y José Lo Schwab de Argentina van a estar, y nuestro embajador Alberto de Luque va a estar en el lugar. Esto va a ser en Posadas para nuestros amigos posadeños. Sabemos que hay gente que nos ve de Posadas, así que pueden ir a disfrutar de este fabuloso evento. El próximo viernes a las 20 y 30 horas vamos a estar ahí en la Avenida Costanera, queridos amigos, cantando esto que tanto quiero, que es nuestra querida música paraguaya. Fantástico. Y hablando de cantar, no podemos pedirle más que simplemente una canción. Sabemos que su tiempo es corto, que ha hecho un gran favor al programa al venir a visitarnos el día de hoy, y le tengo que pedir una canción, ¿no? Pero con mucho gusto, Paola, y gracias por la invitación a Rodrigo en este día tan especial para recordar a este prócer musical de la patria que es José Asunción Flores, creador del nuevo ritmo allá por el año 1925. Voy a tener el gusto de cantar para todos ustedes una guarania de Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores para Guaípe. Yahe ota pende apitehe Nano tibe wise wiai Ahi puimita kopi jarepe Cheresagui pe Paraguay Plaza Uruguaya, selva aromada, oh pajarera de mi canción, orgullo mío, cúpula amada, el oratorio de la Asunción. Hoy me burrera se amomonaba y penandija esa joven hace cuy 20 años pujera hacia ahogar la coteza Uraje y pope cosiamo cama Niero que jarupi se desaí Añas a indino no mongetaba Se no viera sa Paraguay Sajonia
acompaña mi desvarío. Azul cerrito del Lambaré, la escalinata, mangrullo el río, mi canto errante te cantaré. Es la bahía joya matiza, Palma, Colombia, Cañamambá, el ramillete de los turistas, flor de las flores del Bravísimo, maestro. Muchísimas gracias por la visita. Qué lujo tenerlo, don Alberto. Y renovar la invitación para una próxima. Para cuando quieran. Hay que aclararle a la teleaudiencia que no es muy fácil cantar en directo a esta hora de la mañana. Es cierto, y lo sabemos. Y encima con este fresquete. Y usted que por supuesto, todavía no tuvo el tiempo para hacer las afinaciones correspondientes y sonó fantástico. Muchísimas gracias. Es un privilegio para nosotros Gracias, en el Día Paola. de la Guarana. Gracias, Paola. A no perderse el concierto el 21 de septiembre próximo en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. Nosotros ahora nos vamos al Gigante Gourmet. Atlantic Saeca presenta